Hola, me llamo Steven Noack. Soy alguien que ha experimentado situaciones cercanas a la muerte y quiero compartir mi historia aquí. Todo comenzó cuando tenía tan solo 4 años y me estaba preparando para ir al centro comercial. Mis padres estaban al otro lado de la calle y mi hermano y yo estábamos en la entrada de un vecino. Yo iba por una rotonda grande en un triciclo de plástico. Mi hermano me llamó desde el otro lado de la calle y me dijo, «Oye, vamos al centro comercial». Para nosotros era como ir a Disneyland en ese momento, así que tomé dirección por la entrada de un camino entre dos coches estacionados, y otro coche venía por ese mismo camino. Entonces, cuando me metí entre los dos vehículos estacionados, el otro que venía chocó conmigo y caí por debajo del coche y básicamente quedé atrapado. Mi rueda grande se quedó atascada debajo de la rueda trasera y yo estaba atrapado debajo de la rueda grande, lo que evitó que me atropellaran. Lo que recuerdo de eso es la suma de la experiencia que cambió mi vida. Así que lo primero que recuerdo es que todo se puso negro, como si se desvaneciera en una pantalla negra. Y luego recuerdo que abrí los ojos y podía verme a mí mismo. Podía ver cómo mis ojos se giraban hacia atrás, quedando blancos en la nuca. Lo siguiente que sé es que todo se ponía negro otra vez y volvía. Estaba sentado al lado de alguien, me apoyé en esa persona y me incliné hacia un lado. Sentí la presión de alguien contra mí. Pensé que era una persona. Abrí los ojos, en ese instante tenía la cabeza inclinada, mirando hacia abajo. Y cuando abrí los ojos, vi el pelo de alguien y que estaba casi tocando el suelo. Era largo y muy blanco. También me fijé en la parte inferior de su bata, así que me volví para mirar al ser. Su cara estaba toda blanca. Cuando lo miré, cruzamos miradas y una fuerza irresistible me atrajo hacia él, obligándome a sostener la mirada hacia su cara. Y hablamos un poco. Le pregunté qué había pasado. Y recuerdo claramente que no sabía por qué no movíamos los labios, sino que hablábamos sin movernos o hablábamos sin hablar en realidad. Y a medida que me sumergía en ese rostro de ese ser de luz, empecé a ver otro mundo y me di cuenta al instante de que en ese mundo había paz, no había odio, no había enfado, no había dolor en ese otro mundo. Quería ir allí, y en ese momento no estaba muy seguro de qué era, pero como lo llamaría ahora sería el cielo para mí. Fue un conocimiento instantáneo. En ese momento comencé a experimentar la conciencia de estar fuera de mi propio cuerpo. Una sensación singular y distinta se apoderó de mí. Entonces, el ser me comunicó que no era mi momento, pero aseguró que volvería. No tenía total claridad sobre los detalles, ni comprendía por qué ese momento en particular, ni recordaba completamente todas nuestras conversaciones, ya que, aunque hablamos más, no podía acceder a esos recuerdos. Así que, después de esa pequeña charla, me dijeron, «Stephen, agacha la cabeza, todo va a salir bien». Asentí. Luego desperté entre juguetes unos días más tarde, encontrándome adelantado en el tiempo hasta tener alrededor de 33 años. Estaba conduciendo mi coche. Se podría decir que fui bastante imprudente después de mi experiencia porque sabía que había sucedido y podía sentirlo, pero no podía acceder a los recuerdos. Así que estuve un rato conduciendo mi coche muy rápido, a unas 70 millas por hora, doblando una esquina. En ese momento, el vehículo comenzó a perder el control, impactó contra un poste telefónico, dio vueltas y volcó 5 veces antes de finalmente detenerse. Durante ese tiempo, perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo es que me trasladaron a un quirófano para someterme a una operación. Creo que en ese momento estaban ocupados con mi brazo para corregir algo que había sucedido allí. Me sentía muy ansioso y deseaba irme. Estaba a punto de levantarme y salir cuando una energía de calma, paz y seguridad se apoderó de mí, indicándome que todo estaba bien. Y esa certeza se apoderó de mí, descendiendo desde mi cabeza hasta mis pies, abarcando todo mi ser. En ese instante, supe con certeza que estaría bien. Me recosté.
Los mismos seres me hablaron y reconocí la voz de cuando tenía 4 años. Habíamos hablado, cosa que era difícil de recordar tras el incidente de hace 4 años. No lo recordaba muy bien, pero cuando lo volví a escuchar, al instante supe qué era. Dijeron lo mismo: Stephen, agacha la cabeza, todo va a salir bien. Y cuando esos seres hablaron, fue cuando algo dentro de mi cerebro se rompió, y toda esa información sobre física cuántica, energía, lo que habíamos hablado cuando era un niño de 4 años, ahí fue cuando las cosas comenzaron a desplegarse. Ahí podía acceder a esos conocimientos porque tenía la comprensión suficiente para procesarlos. Antes, no habría sido capaz de entender lo que me mostraban en un plano. Parecía un diagrama, y me dijeron que era el modelo de la creación, que estábamos inmersos en un campo cuántico, y empezaron a explicarme que todos los seres vivos tienen un plan en ese campo al que pueden acceder para curarse, tanto física como emocionalmente. Ese era nuestro modelo original de amor, y vinimos a este mundo como un archivo en un ordenador, así que lo siguiente que sé es que estaba dentro de lo que parecía una rueda de vagón o una rueda medicinal, y estaba en el centro donde era amor puro. Y empezaron a enseñarme cómo enviamos nuestra energía para experimentar la realidad. Me mostraron las extensiones desde mi corazón hasta el borde exterior de esa rueda. Luego regresó y fue recorriendo mi conciencia en una especie de ciclo para que pudiera experimentar la realidad. Y en la rueda exterior era casi como una pantalla a mi alrededor. Había recuerdos y huellas de acciones que había llevado a cabo a lo largo de mi vida hasta ese momento. Me dijeron que podíamos recordar esas partes de nuestra alma que habíamos gastado. Recordarlas era una oportunidad para sanar, para volvernos más completos y acercarnos a la forma original en la que vinimos al mundo. Más tarde, conocí esto como ascensión, una recuperación del alma. Así que me explicaron que el sistema nervioso es como nuestro sistema operativo consciente, mientras que nuestro subconsciente funciona como el disco duro que almacena todos los programas, cosas como recordar dónde he guardado las llaves del coche al llegar a casa o saber andar en bicicleta. Sin embargo, lamentablemente, también almacena programas de trauma que se activan cuando nos encontramos en ciertas situaciones y experimentamos emociones similares a las de experiencias pasadas. Así que eso era importante y clave. Y encontré la clave para curarlo porque más tarde empecé a implementar esas cosas. Así que me mostraron todo eso. Me estaban enseñando sobre física cuántica, el entrelazamiento cuántico y cómo podemos enviar nuestra energía para influir en la energía de otra persona, sin importar la distancia. No fui a la universidad por nada de eso, así que realmente eso asustaba a la gente que estaba a mi alrededor. Y a medida que superaba eso, retomaba mi vida anterior cuando era gerente de una tienda en GameStop en ese momento. Había una mujer que se había caído. Una anciana se cayó fuera de mi tienda y chocó contra el cemento. Tenía mucho dolor y esa fue la primera vez que descubrí que podía curar o guiar a las personas hacia su propio plan a través de la física cuántica, a través del entrelazamiento cuántico y los fotones. Se cayó y le dolía mucho. Le puse la mano en la espalda, se dio la vuelta, me miró y me dijo: «Estoy caliente y no me duele nada». Y estuvimos allí un par de minutos hasta que llegó gente para ayudarla. Y cuando volví a trabajar pensé, eso ha sido muy raro. Quiero decir, no dejaba de darle vueltas en mi mente, una y otra vez. Y empecé a tener una energía en mí que era comparable a la de un niño en Nochebuena que no puede dormir, pero multiplicado por 1000. Esa energía empezó a guiarme hacia diferentes iglesias, instándome a hablar con la gente y a encontrar respuestas, cosas así. En todo momento me di cuenta de que estaba buscando a Dios tanto fuera de mí como dentro de mí mismo. Así que, como era de esperar, no encontré a Dios en la iglesia. Fue entonces cuando comenzó la experiencia psíquica. Empecé a ver siluetas a mi alrededor. Caminaban de un lado a otro en algún lugar más claro, en algún lugar más oscuro.
Luego, empezaron a comunicarse y no podía cortar la comunicación. No podía lograr que dejaran de hablar en mi cabeza, y sentía una presión en el costado de la cabeza cada vez que me respondían. Al principio, estaba muy asustado porque nunca había experimentado algo así. No dormí durante unos días. Luego me di cuenta de que me estaban sintonizando con este campo unificado. El campo unificado es esencialmente la idea de que todos los seres vivos contribuyen a crear este campo, y es un espacio en el que todos estamos conectados sin separación. Nos percibimos como separados, pero en realidad, todo en nuestro entorno está hecho de átomos que vibran a diferentes frecuencias en la realidad. Bueno, en ese campo no había separación. Todos éramos iguales. Así que, comencé a darme cuenta de que todas esas imágenes que se estaban proyectando en la pantalla, algunas de ellas, mientras me hablaban, no eran muy amables, posiblemente porque yo no lo era conmigo mismo cuando era pequeño. Empezaron a expresar muchas de las mismas cosas contraproducentes y autodespreciativas que solía decirme a mí mismo, hasta que decidí que ya era suficiente y que tenía que cambiar mi energía para liberar esos aspectos de personalidad que existían dentro de mi conciencia, esencialmente entre yo y el campo cuántico en el que habían sido creados. Tuve que comenzar a introducir diferentes enfoques, y ahí fue cuando el juego realmente cambió. Me hice responsable de lo que había dentro de mí y reconecté con mi niño interior a través de la naturaleza y otros ejercicios. Mi sistema nervioso estaba tan contraído que necesité abrirlo de nuevo. Esto es crucial porque realmente transformamos nuestra identidad como energía, ya que nacemos como energía, la energía del amor. Cambiamos nuestra identidad en busca de la aprobación de otras personas. Por eso fue importante para mí recuperar toda esa energía que había invertido en ese ámbito. Luego, la gente comenzó a acudir a mí con diferentes propósitos, como la curación y la eliminación de entidades oscuras, porque había descubierto el rompecabezas. Al sentarme con esa luz, más tarde aprendí que era un ángel o lo que llegué a conocer como Elo, quien me enseñó sobre nuestra creación y la sacralidad de todo lo que nos rodea, así como lo sagrado que era ese lugar. Tener esta experiencia y este ser también me enseñó que cada ser vivo es parte de Dios, es una parte de esta fuente. La forma en que tratamos a los demás es esencialmente la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, y todo está interconectado. Durante mi experiencia de SM, al sentir esa unidad con todo, supe al instante que todas las religiones eran iguales, con diferentes definiciones creadas por personas, pero que todas formaban una única verdad y que no había separación en el otro lado.